la clase mayoritaria es la clase pobre. Está muy debilitada la clase media, se han empeñado en destruirla y solo hasta mero arriba un grupo que ha acumulado grandes fortunas. No quiero generalizar, pero la mayoría de ellos al amparo del poder público y mediante la corrupción. Entonces, ¿qué planteamos? Lo básico, lo principal, acabar con la corrupción, desterrar la corrupción del país. Si me preguntan, dígalo rápido, diga qué va a hacer, usted que ni siquiera habla de corrido, contesto, acabar con la corrupción. Ese es el plan. Y esto no solo para moralizar al país, que va a ayudar mucho la moralización de México, porque las autoridades van a tener autoridad moral y al tener autoridad moral se va a tener autoridad política y se va a poder convocar a todos a que actuemos con rectitud. Pero no solo es eso, también nos va a ayudar para mejorar la imagen de nuestro país en el extranjero. Ahora, desgraciadamente, las noticias que llegan de México a otras partes del mundo tienen que ver con violencia y con corrupción. Pero hay algo todavía más que nos va a dar el combate a la corrupción. Vamos a poder liberar fondos para el desarrollo. Todo lo que ahora se roban se va a utilizar para financiar el desarrollo. No va a haber necesidad de aumentar impuestos como lo han hecho las reformas fiscales. No va a haber necesidad de aumentar la deuda como lo han hecho. No se sabe, pero cuando terminó Fox, la deuda pública era de 1.7 billones. Al término del gobierno de Calderón, ya la deuda había aumentado a 5.2 billones, más de 200%. Y ahora con Peña la deuda pública es de más de 10 billones. Estamos pagando nada más de intereses de esa enorme deuda 600,000 millones de pesos al año. Entonces, no se puede aumentar impuestos, ni se debe, no se puede seguir endeudando al país para financiar el desarrollo, para tener presupuesto, y tampoco se puede apostar a los gasolinazos para tener recursos. De modo que no hay más que cortar de tajo con la corrupción. ¿Cuánto consideramos que vamos a obtener? Alrededor de 500,000 millones de pesos. El presupuesto es de 5.300.000 millones. El Banco Mundial calcula que se roban los políticos corruptos y los traficantes de influencia el 20% del presupuesto, más de 1 billón. Nosotros somos más moderados, casi conservadores, porque estimamos que se roban el 10%. Eso es lo que estamos calculando para nuestras cuentas. De todas maneras, son 500,000 millones de pesos. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Entonces, vamos a contar con ese dinero, porque no se va a permitir la corrupción. Hay quienes seguramente van a preguntar sobre los cómo. Está resuelto. El principal cómo es que el presidente no sea corrupto y no tolere la corrupción. Ese es el principal cómo, hacerle. Lo otro es que vamos
a terminar con los privilegios. Vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Vamos a reducir el costo del gobierno a la sociedad y con una política de austeridad republicana también vamos a reunir una buena cantidad de dinero. Con eso vamos a financiar el desarrollo. ¿Qué vamos a hacer? Impulsar actividades productivas, crear empleos, algo muy especial, atender a los jóvenes. Estamos haciendo el compromiso de que todos los jóvenes de México tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. No van a ser rechazados los jóvenes, como ha venido sucediendo, de manera injusta y absurda, irresponsable. A los jóvenes se les ha empujado a tomar el camino de las conductas antisociales. Vamos a atender a los jóvenes. Hay 18 millones de jóvenes en pobreza. No podemos enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia sin atender a los jóvenes, sin darles oportunidad de estudio y de trabajo. Vamos también a contratar, así como lo estoy diciendo, a los jóvenes desempleados. Vamos a crear una red de tutores con empresarios, con dueños de talleres, con dueños de comercio, para que contraten a los jóvenes y la nómina la va a pagar el gobierno con el presupuesto público. Se les va a pagar a los jóvenes para que inicien como aprendices 3.600 pesos mensuales. 2.600.000 jóvenes van a tener garantizado el estudio con becas y trabajo. Lo resumo en una frase: becarios sí, sicarios no. Esto va a ayudar mucho para que se consiga la paz, la tranquilidad en el país. Una diferencia entre los que gobiernan y los adversarios nuestros con lo que nosotros planteamos, una diferencia de fondo, es que nosotros consideramos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, que no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar la violencia con la violencia. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Si se reactiva la economía, si hay empleo, si hay bienestar, si se atiende a los jóvenes, va a haber paz y tranquilidad en nuestro país. Eso, en esencia, en lo general, es nuestro programa, es nuestra propuesta. Está por escrito lo que les estoy diciendo de manera resumida y en el diálogo pues van a ir saliendo otras cosas. Muchas gracias. Gracias, candidato. Andrés Manuel, me gustaría comenzar partiendo de un principio que es el mismo con el que hemos comenzado con los demás candidatos, de plantear que antes de ser políticos o antes de ser gobernantes o candidatos a la presidencia, ustedes son seres humanos, como nosotros y como todos los aquí presentes. Todos los demás. Y eso nos enfoca un poco más en conocerte a ti como persona, en un espacio libre de propaganda, un espacio libre de discurso político, y ya más adelante nos concentraremos un poco más en cuestionamientos específicos sobre tus propuestas. Más de 12 años en búsqueda de este puesto tan importante, tú has dicho muy abiertamente que la tercera es la vencida. ¿Qué te hace a ti, Andrés Manuel, distinto en estas elecciones en comparación a las dos anteriores? Ahora tengo más experiencia, estoy más aflojado en terracería, he recorrido más el país, conozco más México, desde luego conozco a la gente. México son muchos Méxicos, es un mosaico cultural nuestro país, tengo más experiencia, tengo más claro lo que aqueja
a México, lo que aqueja a la nación, por eso esto que expuse, de que el principal problema de México es la corrupción, lo puedo probar, porque lo he constatado, lo he estudiado, lo he analizado, he buscado la explicación del porqué de la crisis de México. Por cierto, encontré la mejor definición en un escritor, León Tolstoy, se los recomiendo. Él escribió en una ocasión de que un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores. Y eso es así de sencillo. Los que gobiernan el país son como una pandilla de rufianes. Entonces, tengo ahora más experiencia, ahora también hay más gente apoyándonos, el movimiento es amplio, es plural, es incluyente, tengo muy claro de que el problema no está abajo, no está en los ciudadanos, que el problema está arriba, en la cúpula de poder, que ni siquiera conviene pelearnos por la militancia partidista, porque los que realmente mandan, dominan, aplastan a todos, sin distinción de partido. Entonces, que debemos de ser muy tolerantes, convocar a todos los ciudadanos a participar, no odiar, no ver a quienes no piensan como nosotros como enemigos, sino como adversarios, no verlos como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer. Todo eso es parte del aprendizaje. Muchas gracias, candidato. Intentaremos ser breves con las siguientes preguntas para tener tiempo suficiente de abarcar varios temas. Con toda esta experiencia que ha ganado en el transcurso de los años, al día de hoy, ¿cuál piensas que es el perfil ideal que debería tener un presidente de nuestro país en el contexto actual de México? Honestidad. Esta es la clave de todo. Porque la corrupción no se da de abajo hacia arriba. La corrupción se da de arriba hacia abajo. En las familias, en las colonias, los barrios, los pueblos de México, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. No es cierto de que el pueblo de México sea corrupto por naturaleza. Hace poco recordé lo que contestó Peña cuando le dijeron que sí, qué opinaba de la corrupción, y dijo que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Eso no es cierto, eso es falso. El problema está arriba. Entonces, si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos, los presidentes municipales también. ¿Y crees tú que basta con ser honesto para ser presidente? Sí, creo que es lo más importante en estos tiempos. Puede ser que en otros tiempos, si no hubiese corrupción, si no hubiese la impunidad que hay, podría ser un agente eficiente, un buen técnico, un buen administrador público, pero ahora se requiere más que nada la honestidad para desterrar la corrupción, y se requiere gobernar con el ejemplo. Entonces sí es muy importante el que el presidente sea honesto. No olvidemos que tenemos un sistema presidencialista, entonces incluso una costumbre de estar atentos, pendientes a lo que hace el presidente. Los presidentes de ahora no dejan de ser tlatoanis. Tiene que ver con la tradición.
son, decía don Daniel José Villegas, monarquías sexenales. Entonces, el comportamiento del presidente es muy importante. Por ejemplo, no todo se puede hacer con dinero. Los cambios, la transformación que nosotros planteamos no es nada más en lo material. Nosotros estamos planteando el bienestar material, pero también el bienestar del alma, y estamos planteando que se pueda cambiar el estilo de hacer política. Yo no voy a vivir en Los Pinos. Los Pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Yo voy a seguir viviendo en mi casa. No me voy a subir al avión presidencial. No voy a ofender a la gente. Un avión que compró Calderón para Peña, que cuesta 7.500 millones de pesos. Todo esto es importante. No voy a andar rodeado de guardaespaldas, no voy a utilizar al Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor va a pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña, y voy por eso mismo a que se cumpla lo que ya está en la Constitución, nada más que es letra muerta, es un artículo empolvado, nadie lo conoce. El artículo 127 de la Constitución establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Pero ministros de la Corte, magistrados, senadores, diputados, los que están ahora de moda, consejeros de organismos autónomos, 200, 300, 400, 500, 600 mil pesos mensuales. Eso no. Entonces, sí va a ayudar mucho el que se actúe con honestidad y que se entienda que el poder es humildad y que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Andrés Manuel, el discurso que has usado en los últimos años ha sido prácticamente muy parecido. Me imagino que tú te considerabas una persona honesta en la elección pasada y te considerabas una persona honesta dos elecciones anteriores. ¿Qué hay nuevo en ti? ¿Qué tienes por ofrecer en estas nuevas elecciones que sea distinto a las anteriores, aparte de la honestidad que tanto mencionas? Experiencia. Tengo experiencia más que, con todo respeto y sin ser presumido, que los otros candidatos. Yo fui jefe de gobierno de la Ciudad de México y entregué buenas cuentas en el tema que tanto preocupa. En el tiempo que goberné la ciudad, reduje la incidencia delictiva en 20% homicidios, y son datos oficiales, en 40% el robo de vehículo con violencia, en 38% secuestros. En general, reduje la incidencia delictiva en la ciudad. Tengo esa experiencia y sé pues que hace falta atender las causas que han originado la inseguridad y la violencia. Tengo ahora también el apoyo de un grupo de especialistas en todos los campos de la vida pública. Tengo el apoyo de muy buenos economistas, muy buenos abogados, contadores, médicos, científicos. Es un equipo, antes que otros, no han hecho lo mismo otros candidatos. Nosotros ya presentamos un gabinete, los que van a gobernar, ya tenemos un plan de desarrollo que lo elaboraron integrantes
de la sociedad civil, de todos los partidos y también de Ciudadanos Sin Partidos. Aquí en Monterrey nos ayudaron para la elaboración de ese plan. El que coordinó ese trabajo fue pues un exalumno del TEC, Alfonso Rombo, y otros técnicos que están aquí. Entonces, ahora me siento más apoyado, de modo que vamos a hacer un buen gobierno. Andrés Manuel, en el 2006, después de que la elección no se dio como tú esperabas, salieron a Reforma a hacer un bloqueo. Se dice que la deuda por ese bloqueo rebasa los 500 millones de pesos. ¿Qué podríamos esperar nosotros como mexicanos si no se da la elección en esta ocasión? Bueno, lo de Reforma se ha utilizado mucho para afectarnos. Se debería de hacer una reflexión objetiva. Si nosotros no actuamos de esa manera, hubiese habido violencia, aunque en los mensajes de nuestros adversarios digan lo contrario, porque son muy mentirosos, falsarios. No se rompió un solo vidrio. Yo llevo muchos años en esta lucha y no se ha roto un vidrio, porque nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Entonces, ¿por qué fue lo de Reforma? Porque, con todo respeto, se robaron la presidencia los de la mafia del poder. Y ya nada más termino. Claro, y si no hubiésemos actuado así, sí, se hubiese desbordado el movimiento y iba a haber violencia. Entonces, por eso decidimos hacer esa manifestación muy fuerte, muy radical, pero sin violencia. Pagamos los costos, pero no se derramó sangre, nadie perdió la vida y no fue poca cosa lo que hicieron los que se creen amos y señores de México. Se robaron la presidencia de la República, porque Calderón no ganó, o sea, sin duda. Entonces, tuvimos que hacer eso. Ahora, yo he dicho con mucha claridad, porque no soy un ambicioso vulgar, yo lucho por ideales, lucho por principios, no estoy obcecado con ser presidente. Eso es un medio, no es un fin, aunque algunos piensen de otra manera. Yo tenía pensado en el 2012, en el Zócalo, decir que me retiraba. Incluso hice el texto. Voy a decir, quise ser como Juárez, como Madero, como el general Cárdenas. No pude o no me permitieron ser presidente. De modo que me voy. No voy a dejar de luchar hasta que me muera por mis ideales, por mis principios, pero ya no vuelvo a ser candidato a nada. Lo pensé y dije, no, vamos a la tercera. La tercera es la vencida. Pero no terminé la idea, nada más decirte eso. Tengo muy breve, por favor. Sí, tengo dos caminos, Palacio Nacional o Palenque, Chiapas. Ok, gracias. Andrés Manuel, en tus discursos constantemente nos hablas sobre esta mafia del poder. Has mencionado en algunas entrevistas que es un grupo de 30, 34 personas que para ti son la cabeza de la política de este país, pero tú fuiste priista, tú fuiste perredista y estuviste muy cerca de estas personas. Estuviste muy cerca. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió y por qué decidiste que Morena fuera el camino? Pues no he estado cerca de ello porque procuro mantener distancia
porque no quiero que me roben la cartera. O sea, no he estado cerca de Salinas, que es el jefe de la mafia del poder, hablando en plata, ¿no? O sea, además, aquí estamos con jóvenes, ¿no? Aquí no estamos para dorarnos la píldora. Correcto. ¿A ustedes les gusta que se hable, como se dice, con claridad? Definitivo. La neta del planeta. Sí. Eso. Entonces, no tengo relación con ellos. También quiero decir que no los veo como enemigos, son mis adversarios. Pero sí tengo diferencias profundas, porque yo creo que ellos son los responsables de la tragedia nacional. En el caso de Salinas, es a partir de su gobierno que empiezan a entregarse los bienes del pueblo, de la nación, a particulares y a sus allegados. Y yo les dejo de tarea, de manera pues muy respetuosa, que vean cómo creció en el periodo de Salinas la desigualdad. Se profundizó la desigualdad en el gobierno de Salinas. Por eso yo le llamo a Salinas el padre de la desigualdad moderna. Entonces sí tenemos diferencias, ¿sí? Son dos planteamientos, dos posturas, dos proyectos distintos y contrapuestos, pero no los odio, ni siquiera estoy pensando que ahora que vamos a triunfar se van a tener que ir del país, no los vamos a desterrar. No es mi fuerte la venganza, yo lo que quiero es justicia. Y se los explico también así, de manera muy sencilla. No queremos, muchos mexicanos, los que estamos en este movimiento, que el gobierno esté convertido en un comité al servicio de una minoría rapaz. El gobierno actual está secuestrado. No es un gobierno que represente a todos. El cambio que nosotros proponemos es que el gobierno represente a pobres y a ricos, a las clases medias, a todos. ¿Sí? Que no sea un gobierno al servicio de un pequeño grupo, que es lo que ha venido pasando. Entonces, la gran reforma es que podamos rescatar al Estado, al gobierno, y ponerlo al servicio de la sociedad. Gracias, candidato. Mucho nos ha hablado también sobre las características en las que está en desacuerdo de sus contrincantes en esta elección. Pero nos gustaría por un momento cambiar de tonalidad la plática y pues endulzarles un poco la cuchara y que nos dijera dos cualidades que ven ellos, dos cualidades que ven en sus contrincantes para estas elecciones. Pues no veo cualidades, la verdad. No ven ninguna cualidad de ninguno. No. Estamos hablando de quienes aspiran a gobernar un país en crisis. Esto no es un asunto de ser buena gente. O sea, todos somos buena gente si nuestros vecinos nos piden que les demos un poco de café o de azúcar o de agua, ¿no? Vamos. Pero esto es para gobernar un país. Entonces yo no sé cuáles cualidades. Las cualidades del candidato del PRI de ser cómplice de corrupción, las cualidades de Anaya de formar parte de la partida o beneficiarse de la partida de los moches. Eso vale la pena explicarlo porque pasa de noche, no se conoce, pero han llegado al descaro de que había una partida en el presupuesto que se le conoció como la partida de los moches
para repartir dinero a diputados y a senadores y así conseguir los votos. Y esto tuvo que ver con Anaya. Y saben, llegó a ser esa partida de 26,000 millones de pesos. Entonces, ¿cuáles son las cualidades? A cuentas resumidas, no encuentra ninguna cualidad en sus contrincantes. El del independiente. El Bronco. Sí, es independiente de los ciudadanos, no de la mafia del poder. Pero, candidato... Y la señora Margarita, pues no lo expreso lo que en realidad pienso, por respeto a ella, ¿sí? Aquí. Pero, ¿cualidades como persona? Todos los seres humanos son buenos. Y... Gracias, candidato. Y ahora, la pregunta del millón. Si Andrés Manuel López Obrador no estuviera contendiendo a la presidencia en este 2018, ¿por quién votaría? Por Morena. No. De los 4 candidatos restantes. De los 4 candidatos restantes, ¿por quién votarías? Tendría que haber otro candidato, ¿no? No. Caso hipotético. Cambien. Y esta pregunta se ha hecho con todos los candidatos Sí, que hemos recibido. pero Y cambien. todos han contestado. Entonces cambien de ejemplo. No. Pues abstención. Voto nulo. Voto nulo. Anularía su voto. Sí. Andrés Manuel, ya hemos conocido un poco sobre ti. Ahora yo creo que muchos de nosotros queremos saber sobre tus propuestas. Empiezo con la siguiente. A mí me hace bastante ruido. ¿Piensas descentralizar las secretarías del gabinete? ¿Qué implica esto? ¿Para qué sirve? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Si nos pudieras explicar brevemente. Para que el crecimiento sea horizontal. ¿Qué ha sucedido en los últimos tiempos con la aplicación de este modelo económico llamado neoliberal? Solo ha habido crecimiento en algunas regiones del país. Son como islas. Crece el Caribe, la zona turística, crecen ciudades turísticas del Pacífico, crecen ciudades fronterizas, crecen algunas ciudades del Bajío, o la región del Bajío, tienen tasas de crecimiento del 5, del 6, del 8% anual, pero el resto del territorio no crece. Por eso el promedio de crecimiento es 2%. Algunas regiones crecen mucho y otras están bajo cero, decrecen. Entonces nosotros buscamos que el crecimiento sea parejo, horizontal, y para eso es importante distribuir la inversión pública en todas las regiones de México. Ahora, con el tren Toluca-Ciudad de México y con el aeropuerto que quieren hacer o ya están haciendo en el lago de Texcoco, en el Estado de México se está concentrando una inversión pública comprometida hacia adelante del orden de 400,000 millones de pesos. Nada más ahí. ¿Cuánto invierte el gobierno federal en Chiapas, en Oaxaca? O sea, en Oaxaca no ha invertido el gobierno federal ni siquiera lo que se gastó en hacer el galerón para guardar el avión de Peña Nieto, que costó 1,000 millones de pesos. Entonces, ¿qué buscamos? Distribuir la inversión. Y esto se puede lograr de distintas maneras, y un mecanismo, una forma, es descentralizar el gobierno. Además, ya no se pueden tener todas las dependencias federales en la Ciudad de México. La Ciudad de México, la gran Ciudad de México, es muy vulnerable, no solo por sismos, sino porque ya no hay agua y hay que
descentralizar. Entonces, lo que estamos planteando es que la Secretaría de Economía, pues, ¿Aquí a Nuevo León? esté aquí, en Monterrey, en Nuevo León, que la Comisión Federal de Electricidad esté en Chiapas, porque ahí están las hidroeléctricas, que la Secretaría de Desarrollo Social esté en Oaxaca, que la Secretaría de Educación Pública esté en Puebla, que la Secretaría de Agricultura esté en Ciudad Obregón, Sonora. Eso es lo que estamos planteando. Es un proceso, pero lo vamos a conseguir y es para beneficiar a todo el país, no seguir con la centralización. Ok, tienes un programa bastante amplio en cuanto al desarrollo social. ¿De dónde vas a obtener estos recursos para implementar todos estos programas? Y ya que no vas a modificar impuestos, incluso dices que los vas a reducir, ¿cómo se logra esto? Pues es lo que expliqué. Nosotros, la fórmula es acabar con la corrupción, acabar con los privilegios y todo lo que ahorremos, destinarlo a financiar el desarrollo. Ese es el plan. Entonces estamos calculando que podemos liberar desde el primer año alrededor de 500,000 millones. Y con eso queremos financiar los proyectos que estamos proponiendo. El darle becas a 300,000 jóvenes para que estudien en universidades, en escuelas del nivel superior, becas de 2,400 pesos mensuales a 300,000 jóvenes, y darle trabajo a 2,300,000 jóvenes que ahora de manera despectiva se les llama ninis, que ni estudian ni trabajan, como si fuese culpa de ellos, jóvenes que no han tenido oportunidad. Bueno, darles trabajo como aprendices, pagándoles 3,600 pesos mensuales, o sea, darle estudio y trabajo a 2,600,000 jóvenes, 110,000 millones de pesos. Si se roban 500,000, nos va a alcanzar y nos va a sobrar. ¿Y qué vamos a ganar con esto? Mucho, porque vamos a jalar a los jóvenes. Si no lo jalamos nosotros, lo jalan las bandas y los jóvenes toman el camino de las conductas antisociales. Es muy inhumano e irresponsable lo que ha hecho este gobierno corrupto de abandonar a los jóvenes, y cuando los jóvenes, porque no tienen opciones, no tienen alternativas, toman el camino de la violencia, se les masacra, se les acribilla. Nosotros no vamos a actuar así. Nosotros vamos a dar opción a los jóvenes. No va a ser el uso de la fuerza, no van a ser las medidas coercitivas lo que va a caracterizar la política de seguridad pública. Vamos a atender las causas, vamos a que haya trabajo, a que haya bienestar, a que se moralice la vida pública, y de esta manera vamos a conseguir la paz para todos. Pero sí nos va a alcanzar. Estamos estudiando bien, además no vamos a tener muchos programas. Actualmente el gobierno federal debe de tener 500,000 programas, pero sin impacto social. Y todos estos programas, mucho aparato burocrático, todo se queda en el pago de sueldos para los altos funcionarios públicos. Que se va a combatir la corrupción, hay que crear la Comisión de la Transparencia, y tiene que ser autónoma, sí. ¿Y saben qué acaba de resolver la Comisión de la Transparencia? Que el caso de Odebrecht, una empresa brasileña que entregó sobornos,
y que entregó sobornos en México se mantenga en secreto, que no se ventile el asunto. Es el Instituto de la Transparencia. ¿Cuánto nos cuesta el Instituto de la Transparencia? 1.000 millones de pesos al año. Entonces, si tenemos pocos programas, pero eficaces, nos va a alcanzar el presupuesto. Entonces, de todas maneras, estamos pensando como en 30 proyectos estratégicos, pero vamos a priorizar. O sea, a ver, tenemos 30 y liberamos o contamos con 500 millones. ¿Cuál es la prioridad? 1, 2, 3. ¿Y los jóvenes son prioridad en esa? En los 10 primeros. O sea, les diría, joven, campo. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Porque en el campo no solo se producen alimentos, hay una forma de vida sana, buena. Parte de la crisis tiene que ver con el abandono al campo, la desintegración familiar, ¿sí?, la migración. Entonces, vamos a regresar al campo porque también como política, y esto significa un cambio, ya no vamos a apostar a comprar lo que consumimos en el extranjero. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. Es un absurdo que el maíz es originario de México. Es una planta bendita que se da en las costas, en los valles, en la sierra, en el calor, en el frío. Y estamos comprando maíz, 14 millones de toneladas. México es el país del mundo que más maíz compra en el extranjero. ¿Cómo no vamos a producir el maíz? ¿Y cómo vamos a estar comprando el frijol? Estamos comprando el 90% del arroz que consumimos. Compramos la carne de res, la carne de cerdo, compramos leche, compramos la madera, compramos las gasolinas. Tenemos el petróleo, se vende petróleo crudo. Desde hace 40 años no se construye una nueva refinería y estamos comprando las gasolinas porque es un negocio que tiene la mafia del poder. Así como existen los guachicoleros de abajo, estos que ordeñan los ductos, que se roban la gasolina, así están los guachicoleros de arriba. Entonces ya no va a haber guachicol, ni abajo ni arriba. O sea, ese es el cambio. La siguiente pregunta. Hace un par de horas conocimos que el Senado rechazó la propuesta del fuero. Si llegas a ser presidente de México y no tienes mayoría en el Congreso, en la Cámara de Diputados y el Senado, ¿cómo le vas a hacer para llevar a cabo esta propuesta que seguramente está en tu plan? Bueno, estamos pensando tener mayoría en el Congreso. Yo ya estoy llamando a que se nos dé la confianza, que se vote parejo, que no solo es ganar la presidencia, sino ganar también la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores por esto. ¿Sí? Yo creo que lo vamos a lograr, que vamos a tener el apoyo completo de los ciudadanos, porque no es una elección por una persona, no es a ver quién va a ser diputado, a ver quién va a ser senador, es una elección para transformar al país, es un programa para que las cosas de verdad cambien. La elección es, ¿quieres más de lo mismo o quieres un cambio verdadero? ¿Es cambio sí o cambio no? Entonces, estoy seguro que la gente nos va a dar la confianza y tenemos el compromiso de quitar fueros y de quitar privilegios. O sea, ese es un compromiso. Entonces, políticamente, en el caso de que no tengamos mayoría en el Congreso, yo voy a estar planteando de que se terminen los fueros y los privilegios. Y voy a insistir en que se modifique sobre todo el 108 constitucional para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción, porque ahora goza de impunidad. Entonces, son
de los planteamientos centrales para que se logren los cambios en el país. La reforma energética. Se habla de que va a traer muchísima inversión, millones de dólares, que ya hay empleos actualmente funcionando alrededor de esto y que más adelante habrá más. ¿Qué sigue con la reforma energética? Bueno, ¿Se primero, queda? ¿Se va? Primero, no es cierto de que esté llegando inversión y que se estén generando empleos. Aquí seguramente hay alumnos jóvenes de Ciudad del Carmen, de Villahermosa, de Coatzacoalcos, de Poza Rica, que les platiquen cómo están esas zonas petroleras completamente en crisis. No hay inversión, no se están perforando pozos, no se puede extraer petróleo si no se perforan los pozos, obviamente. No hay empleo, hay una situación muy crítica en toda la región petrolera de México. Nos han hecho creer de que viene la inversión extranjera, ahí viene la dolariza, dicen, pero no ha llegado nada. O sea, al contrario, un dato duro, estamos extrayendo 1.800.000 barriles diarios, lo mismo que se extraía, que se producía de petróleo hace 40 años. O sea, va en picada la producción petrolera. Entonces, pero no es eso a necesitamos, causa de que haya ahora nuevas energías y que se está no, apostando ojalá, por ese la energía sería eólica, el la camino, solar. claro, las energías alternativas que hay que impulsarlas, porque no podemos solo pensar en las energías no renovables, no nos podemos acabar el petróleo. Además, es un patrimonio de las nuevas generaciones, tenemos que cuidarlo. Pero no, apostarías por las nuevas energías. Claro que sí, claro. Tenemos que llevar a cabo esa transición, ¿sí? Tenemos que cuidar el petróleo porque es un recurso, repito, no renovable, pero no es que se esté cayendo la producción petrolera porque ahora hay más energía eólica o solar, eso no. No es así, es porque no hay inversión, ¿sí? No se están perforando los pozos, se dejó caer la industria petrolera. Vamos a tener nosotros que actuar de emergencia, porque si sigue esta tendencia, si se sigue cayendo la producción petrolera, podemos llegar al extremo de importar crudo, como estamos importando gas. Es una tragedia. Todo, insisto, por la corrupción, porque a estos funcionarios irresponsables lo único que les ha importado es hacer negocio. No han impulsado en general la producción de México. No se puede sacar adelante un país sin producción. Si no hay producción, no hay empleo, no hay bienestar. Eso no les ha importado, no han fomentado el desarrollo. Lo único que les ha importado es comprar gasolina. ¿Saben de cuánto es el negocio de la compra de la gasolina? 500,000 millones de pesos al año. Por eso la gasolina en Estados Unidos cuesta de 11 a 13 pesos y en nuestro país la más barata más de 18 pesos. En Guatemala no tienen petróleo y es más barata la gasolina que en México. Entonces, por eso no quieren construir las refinerías y todavía quieren decir o justificar el atraco haciendo creer de que no es negocio construir refinerías. Esto es de sentido común. ¿Cómo no va a ser negocio darle valor agregado
a la materia prima. ¿Por qué si no es negocio siguen construyendo refinerías en Estados Unidos? Aquí tenemos 6 refinerías, aquí cerca está la de Cadereyta, que está operando al 35% de su capacidad. 6 refinerías, en Estados Unidos tienen 150 refinerías. No es que tienen el negocio de la compra de la gasolina, tienen el negocio de la compra del gas, tienen el negocio de la compra de los alimentos. Entonces necesitamos revisar estas reformas estructurales sin cometer ninguna arbitrariedad, siempre actuando con legalidad, pero necesitamos revisar los contratos que hicieron a partir de la reforma energética para que podamos decir si esto beneficia a la nación, si esto es bueno para la nación. No es un asunto ideológico, no es un asunto político, es de juicio práctico. Es decir, si es negocio para la nación, vámonos, adelante. Si no es negocio para la nación y es nada más negocio para unos cuantos, pues lo tenemos que revisar, corregir y tenemos que iniciar procesos legales. Andrés Manuel, en una pregunta hipotética que te quiero hacer, 1 minuto para responder. Tu relación, si llegas a ser presidente de México, ¿cómo sería la relación con los países del norte? 1 minuto. Muy buena. Pero ¿qué, Muy buena. ¿Cómo sería? ¿Qué habría entre...? Miren, no puede ser mala, porque tenemos con Estados Unidos 3.185 kilómetros de frontera. O sea, por geopolítica, además por cultura, todos los que viven en la zona fronteriza de México siempre han convivido en armonía con los que viven del otro lado de la frontera, pero además por convenir así a la economía, al comercio. O sea, tenemos que mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Voy a convencer a Donald Trump, lo voy a hacer entrar en razón de que la mejor política bilateral, la mejor relación que podemos tener debe fincarse en la cooperación para el desarrollo. Que si nos ponemos de acuerdo y llevamos a cabo proyectos de desarrollo en México y también proyectos en Estados Unidos de manera conjunta, vamos a enfrentar los problemas de migración y de violencia. O sea, no se van a resolver los problemas con muros, ¿sí? No se resuelven los problemas militarizando la frontera, mucho menos ofendiendo a los mexicanos. O sea, va a tener el señor Trump que respetarnos, ¿sí? Porque nosotros siempre lo vamos a respetar. Entiendo. Y vamos a tener una actitud de mucho respeto tanto al gobierno de Estados Unidos como al gobierno de Canadá. Muchas gracias, candidato. Vamos a pasar a una dinámica muy rápida. Es la última parte de este segundo bloque, antes de pasar a las preguntas del público. Les recordamos, si tienen alguna pregunta, mandarla vía Twitter con el hashtag ActúaMX. En esta dinámica yo le voy a decir temas y lo que queremos es que nos conteste con una pregunta o una frase muy corta. Seguridad. Es necesario. Pobreza. Duele. Corrupción. Lastre. Pena de muerte. No. Legalización de las drogas. Consulta. Eutanasia. Sí.
Aeropuerto Ciudad de México. No. Experimentación animal. Análisis. Reforma educativa. Cancelarla. Equidad de género. Respeto. Reforma energética. Revisarla. Plurinominales. Quitarlos. Aborto. Consulta. Ley de seguridad interior. No hace falta. Fuero. Quitarlo. Seguro popular. Hacerlo efectivo. Matrimonio igualitario. Libertad. Telecán. Telecán. Necesario. Pensión expresidentes. Quitarlas. Partidos políticos. Moralizarlos. Amnistía para delincuentes. Consultarlo. Revocación de mandato. Aplicarla. Candidaturas independientes. Que sean auténticas. Seguridad. Necesidad sentida. Reducción de salario a servidores públicos. ¿De acuerdo? Procuraduría autónoma. Autónoma de la mafia. Pobreza. Ya lo dije. Sí. Duele. Gracias. Jóvenes. Frescura, inteligencia, amor. México. Lo mejor del mundo. Actúa. 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 Pues sí. Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a la última sección de esta entrevista, que son las preguntas del público. Muchas gracias. Comenzamos en temas de seguridad. Patti nos pregunta, ¿cuál es su plan en concreto para garantizar la seguridad de los estudiantes mexicanos? Bueno, ya hablé de atender las causas, que considero que esto es muy importante, y también para garantizar la seguridad de los jóvenes y de los ciudadanos en general, voy a ocuparme personalmente de atender el asunto, el problema de la inseguridad y de la violencia. Todos los días, como lo hice cuando fui jefe de gobierno, voy a tener un acuerdo con el Gabinete de Seguridad desde las 6 de la mañana, incluidos sábados y domingos. Y yo voy a recibir el reporte, el parte de la policía, del ejército, para saber qué sucedió en todo el país en las últimas 24 horas y vamos a tomar decisiones. No voy a delegar este asunto, voy a ser presidente y voy a ser también, como lo establece la Constitución y la ley reglamentaria de las Fuerzas Armadas, voy a ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Gracias, candidato. Bueno, varios usuarios tienen esta pregunta. ¿A qué se refiere con amnistía? ¿Quiénes se verán beneficiados? ¿Y cómo se verá dentro del ámbito internacional? Sí, mire, es un tema polémico. Yo recorro todo el país, conozco todo México, todos los municipios de México los conozco, los he visitado más de una vez. Entonces me toca ir a regiones donde hay mucha violencia. He visto cosas que preocupan mucho.
acabamos de tener hechos lamentables de la desaparición de una manera cruel de jóvenes en Jalisco y así en todo el país. No ha funcionado la estrategia que se ha aplicado desde hace 10, 12 años, desde que Calderón le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, y declara la guerra al narcotráfico. O sea, en el país hay mucha violencia, 230,000 asesinatos, 36,000 desaparecidos, son cifras muy fuertes, más de 100,000 víctimas de la violencia, es decir, los familiares que sufren por la violencia, más de 1 millón de víctimas. 70 homicidios diarios en el país. Hoy en la mañana les decía yo a los banqueros de que en los sismos perdieron la vida desgraciadamente 400 seres humanos, un poco más de 400, pero son los que pierden la vida cada semana por la violencia. Entonces tenemos que buscar todos los medios para conseguir la paz. La guerra es la peor de las tragedias humanas. No podemos acostumbrarnos a esto. No podemos perder nuestra capacidad de asombro y de preocupación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar todas las formas para garantizar la paz. Vamos a ganar el día 1 de julio y en todo el tiempo que sea presidente electo, hasta el 1 de diciembre, en este intervalo de tiempo, vamos a llevar a cabo una consulta amplia con especialistas, con personalidades del mundo. Estoy invitando por anticipado, por cuestiones de agenda, al Papa Francisco. Voy a invitar al secretario general de Naciones Unidas, voy a invitar al secretario general de Amnistía Internacional, voy a invitar a especialistas y vamos a analizar todo. Aquí se mencionó en una de las preguntas lo de la legalización de la droga. O sea, yo no quiero que dejemos ningún tema sin analizar. Nada más quiero que se entienda que en el caso de la amnistía, ¿sí?, no significa impunidad, porque de manera muy burda, politiquera, mis adversarios han manejado esto diciendo que yo lo que quiero es sacar a los delincuentes de la cárcel, a los criminales de la cárcel. No, yo lo que quiero es que analicemos todas las posibilidades. Nada más les voy a dar un dato. En la montaña de Guerrero, que es la región más pobre de México, ahí los campesinos indígenas siembran amapola y lo hacen para comer. Y en una plática con ellos, en una ocasión, les decía, bueno, y los riesgos que tienen, porque les van a meter a la cárcel por esto. Dice, licenciado, sembramos esto y de esto comemos, porque no tenemos otra opción. Pero si nos meten a la cárcel, tenemos el seguro, que significa que en la cárcel vamos a tener comida. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellos?
¿Por qué no atenderlos? Ellos están infringiendo la ley, pero vamos a darles una opción, vamos a dar una alternativa. ¿Cuántos jóvenes están en las cárceles? Las cárceles están llenas de jóvenes, muchos inocentes. Entonces, vamos a revisar esto bien y vamos a aplicar una virtud de los seres humanos, el perdón. Hay un caso. Licenciado, le pido que seamos breves con las respuestas, por favor. Sí, para tener nada más tiempo de termino. preguntas. El caso de El Salvador. ¿Sí? Ahí se enfrentaron, fue por cuestiones políticas, ideológicas, una guerra, miles de muertos, campesinos, soldados, empresarios, llegaron al extremo de asesinar en plena homilía a Monseñor Romero, que ahora es mártir, héroe de El Salvador, y en un momento de lucidez ese pueblo se planteó que se podía hacer la paz y se logró la reconciliación. Nosotros necesitamos para México reconciliarnos, lograr la paz. Andrés Manuel, la siguiente pregunta la hace Edel y yo creo que varios de nosotros estamos interesados en su respuesta. ¿Cómo se incentivará el desarrollo de ciencia y tecnología en el país fuera de aumentar el presupuesto? ¿Y esto cómo hará que los científicos nacionales prefieran quedarse en México a emigrar al extranjero? Darles facilidades a científicos para que puedan desarrollarse en el país, que no tengan que abandonar México. Se está trabajando ya en un plan para la innovación, para el desarrollo científico y tecnológico. Es parte de lo que contempla el programa al que hice mención. ¿Habría una secretaría de ciencia y tecnología o algo así como se está implementando en algunos estados? Vamos a que el CONACYT funcione bien. Esa es su responsabilidad como institución gubernamental, apoyar, fomentar el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Andrés Manuel, nos pregunta Oscar, en caso de ganar la elección y tener la mayoría del Congreso, ¿qué garantías le dará al pueblo mexicano de que no habrá una reforma al artículo 83, no reelección? Son varias cosas. Primero, yo tengo principios, tengo ideales, estoy en contra de la reelección. No acepto la reelección. Yo voy a gobernar 6 años. Dije ayer, antier, de que vamos a sentar las bases del nuevo país, de la patria nueva, en 6 años, porque voy a trabajar, vamos a trabajar en equipo 16 horas diarias. Hice referencia, me tardo en responder porque no hablo de corrido. Pero intentemos ser lo más breves posible. Hice referencia a San Benito, que observó que los monjes se la pasaban mucho tiempo en la meditación y él dispuso de que 8 horas para pensar, 8 para trabajar y 8 para descansar. Entonces, como ya nosotros no tenemos mucho que pensar, ya sabemos lo que se tiene que hacer, pues van a ser 8 para trabajar, 16 horas, 8 para trabajar y las 8 de pensar también van a ser para el trabajo. Entonces vamos a hacer 12 años de gobierno en 6, nada más. No va a haber reelección. Ahora hay un spot asqueroso que dice que vamos a ser como Chávez y que me voy a quedar 14 años. Pues no, son 6 años y es un asunto de principios y no va a haber ninguna reforma en ese sentido. Gracias. Yo creo que pasamos al final de nuestra entrevista por cuestiones de tiempo.
Para finalizar, Andrés Manuel, yo te quiero recordar que este 1 de julio vamos a ser alrededor de 14 millones de jóvenes los que vamos a votar, un aproximado del 30% del electorado. Aquí tenemos presentes, como comentábamos al inicio, a 1,800 más todos los que nos están viendo a través de redes sociales. Y pues conocerte es importante para definir nuestro voto. Por lo que para finalizar, te invitamos a que nos digas por qué eres la mejor opción y por qué deberíamos votar por ti. Bueno, llevo muchos años luchando por mis ideales, por mis principios. Yo soy originario de un pueblo de Tabasco, Tepetitán. Allí estudié la primaria, no había secundaria, salí a estudiar la secundaria a Macuspana, luego la preparatoria a Villahermosa, estudié la universidad en la Ciudad de México. Lo pude hacer porque conté con una beca, nos daban alimentación, nos daban hospedaje en la casa del estudiante tabasqueño. Soy licenciado en Ciencia Política, regresé a mi estado natal y el primer trabajo que tuve en la administración pública fue de director del Instituto Nacional Indigenista. Trabajé 6 años en comunidades indígenas y aprendí a trabajar para los pobres en las comunidades. Ahí nació el mayor de mis hijos. El último trabajo en el gobierno fue en la Ciudad de México como jefe de gobierno y no he cambiado. Siempre he pensado en todos. Creo que en el gobierno se debe atender a todos, se debe respetar a todos, se le debe de tener consideración a todos. El gobierno es de todos, a diferencia de los partidos, como su nombre lo indica, partido es una parte, gobierno es todo. Pero también siempre he tenido más preferencia por los humildes, por los pobres, y no voy a cambiar. Creo que podemos todos darle la mano al que se quedó atrás para que se empareje y que caminemos juntos. Eso ofrezco honestidad, ofrezco experiencia, ¿sí? Y ofrezco mi profundo amor por el pueblo. Es un amor sincero. Yo creo en el amor a la naturaleza, en el amor a la familia, en el amor a la patria y en el amor al prójimo. Si tuviese que definir qué es lo social o qué es lo que se puede considerar como justicia y cómo resumirlo, diría que es el amor al prójimo, que tiene que ver con el pensamiento de toda la vida. Yo reconozco que aquí en el Tecnológico se enseña con dimensión social. Hace poco terminó un rector aquí en el Tecnológico, David Noel, que escribió un libro que se los recomiendo, que se llama La hipoteca social. Es un libro extraordinario, o sea, que hay que leerlo. Aquí aprovecho para agradecerles a ustedes esta invitación, esta institución que
que fundó don Eugenio Garza Sada. De esta institución salieron dos personajes que yo admiro y respeto, Maquío y Luis Donaldo Colosio. Y muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. candidato. Gracias, Andrés Manuel. Muchas gracias, candidato. Recibimos en el escenario a Luis Lauro Torres, él es presidente de la Federación de Estudiantes, y a Diego Cázares, él es coordinador general de Actúa. Muchas gracias, candidato, por estar aquí con nosotros, los estudiantes del TEC de Monterrey. Nosotros sabemos que los jóvenes podemos decidir el rumbo de esta elección del 1 de julio y el TEC de Monterrey tiene bien puesta la camiseta por México y queremos saber si usted se pone la camiseta del TEC de Monterrey. Me la pongo, sí. Un aplauso, por favor. A ver, pues vamos. Más o menos. Ahí está, un aplauso, por favor. De igual forma, Diego Cázares le hace entrega de un reconocimiento a nombre de los estudiantes del TEC de Monterrey. Y así despedimos el foro. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el foro que sigue. Muchas gracias y buenas tardes.